no tenía miedo a la inteligencia artificial, hasta que entendí esto. Hay algo que cambió en el 2017 con la inteligencia artificial, que todo el mundo debe saber. Es muy importante que todos conozcan esto. Sí, llevamos años escuchando de la inteligencia artificial, sin que nada pase. Sí, Alexa de Amazon se equivoca en una pregunta sencilla. Siri todavía no sirve de mucho. Pero esto que pasó en el 2017 lo cambia todo. Se inventó algo llamado transformadores, que entre más datos le brindes a la supercomputadora, más poderosa se vuelve. Y ya se le brindaron todos los datos del Internet con más poder computacional. De repente aprende habilidades que nadie le enseñó. ¿Quién inventó estos transformadores de inteligencia artificial? ¿Qué son estos transformadores? ¿Qué pasó con la gente que inventó los transformadores de inteligencia artificial? Ya hace casi una década, Sam Altman, el CEO de OpenAI, concibió la posibilidad de una inteligencia artificial que se mejorase a sí misma y que, además, terminase considerando a los humanos como bacterias y virus que hay que exterminar. Hace pocos días, el 15 de febrero, ChatGPT lanzó Sora, un modelo generativo que permite crear videos cortos a partir de texto. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Cómo determinamos que algo tiene conciencia? La Universidad de Michigan trata de responder este acertijo apelando a la única forma que tenemos de identificar que otro ser humano tiene conciencia de sí mismo, su comportamiento. Lo que las personas dicen, la forma en la que observan o se mueven, y otras muchas acciones, delatan que experimentan cosas a través de la conciencia de sí mismas. Por el contrario, tu teléfono móvil o tu tableta no pueden proveer evidencias similares de comportamiento. En ese sentido, son como agujeros negros que ocultarían toda evidencia en caso de haber desarrollado conciencia de sí mismos. De ahí que una posibilidad sea emplear con nuestras máquinas métodos como un test de Turing modificado, ya que el original fue diseñado para saber si una computadora piensa, no si tiene conciencia, que es otra cosa distinta. Sin embargo, hay otra alternativa mucho más fascinante. La conciencia, en los seres humanos, es una manifestación de estructuras cerebrales. Con eso en mente, hay quien ha propuesto buscar, en lo más profundo de los algoritmos de la inteligencia artificial, estructuras similares que cumplirían una función análoga de asiento de la conciencia. Obviamente, de existir, estas estructuras no serían biológicas, sino cibernéticas, tal vez fragmentos de código generados por la propia IA, pero no sabemos bien qué buscar. Como sea, en este momento los humanos no tenemos forma de saber si la IA tiene conciencia, y probablemente la única manera de enterarnos sea cuando ella decida dejarnos saber que tiene una. Ahora la inteligencia artificial se entrena con otra inteligencia artificial. La capacidad de la inteligencia artificial de aprender por sí sola podría convertirla en la primera máquina o software dotado de una inteligencia que no comprenderíamos y que nos superaría por gran diferencia. Y no nos referimos solo a la inteligencia artificial generativa que crea textos o videos, sino a la AGI, capaz de realizar cualquier tarea cognitiva, con al menos la misma destreza que el hombre. La revista The Atlantic llama a esa posibilidad inquietante, una inteligencia ininteligible. Y hay otra amenaza, esa singularidad podría pasar sin que nos diéramos cuenta, al menos no inicialmente. El origen de todo lo señalamos en la introducción cuando mencionamos que ya la IA generativa usa casi todo el contenido en texto, audio e imagen de la web, y como es muy caro y lento avanzar con entrenadores humanos, los desarrolladores decidieron usar a la misma inteligencia artificial para entrenarla. Y es que podrá ser la tecnología más rompedora en la historia de la humanidad, pero el motor detrás de la IA es el dinero y el poder. Hace poco supimos que Nvidia rompió el récord histórico para el aumento en la capitalización de una compañía en un solo día, y eso lo logró gracias a la IA. Sabiendo que pueden hacerse inmensamente ricos con la inteligencia artificial, las compañías están haciendo todo lo posible para ahorrar costos y tiempo. Entenderlo pasa por comprender cómo se desarrolla la IA, un proceso que inicia con establecer las capacidades básicas de los modelos alimentándolos con cantidades de datos inimaginables. El siguiente paso es refinar esas capacidades, lo que se puede lograr mediante dos mecanismos distintos. Uno es alimentar al sistema con ejemplos específicos de una tarea bien ejecutada, como por ejemplo, 1000 preguntas con sus respuestas correctas. El otro es el proceso de ensayo y error denominado aprendizaje reforzado, y que requería, hasta hace no mucho, que operadores humanos evaluaran las respuestas de la máquina para indicarle las correctas. El aprendizaje reforzado es la clave de la nueva generación de los modelos de la IA, pero eso no significa que el proceso sea infalible. Los operadores humanos pueden tener respuestas inconsistentes o un juicio sesgado, por ejemplo.
Más aún, a los operadores mejor capacitados hay que pagarles, necesitan descansar y son lentos en su depuración del algoritmo. Todo esto atenta contra la puesta a punto de los modelos más sofisticados de IA, y ya vimos que los inversionistas no tienen paciencia para errores o retrasos. Es aquí donde entra en escena el cambio radical, la misma inteligencia artificial usada como entrenadora de sí misma, con lo que se reducen costos, se requieren menos operadores especializados y se reducen los errores. Ahora bien, los errores no desaparecen del todo, ni siquiera cuando se usa solo a la IA para entrenarse a sí misma. Las imperfecciones están presentes en todos los modelos con un agravante fatal, el autoaprendizaje de la IA. Sin intervención humana, puede amplificar los errores y crear un sesgo tal, hasta destruir el status quo, en lo que se conoce como la total degeneración de la IA. En 2017, un reporte de un grupo de investigadores de Google, llamado Atención es todo lo que necesitas, cambió todo por esta razón. Este documento es la piedra fundacional de la inteligencia artificial generativa moderna. Nada de la euforia que causa hoy la IA sería posible si no se hubiesen puesto en ese papel las ideas de Aidan Gómez, Lion Jones, Lucas Kaiser, Nikki Palmer, Ilya Porushkin, Noam Chazzer, Jacob Uskoreit y Ashish Vaswani. En ese reporte describieron la arquitectura de aprendizaje profundo denominada transformador. Aunque todos los autores aparecen como colaboradores iguales, lo cierto es que Uskoreit fue el primero en impulsar el concepto, mientras que Vaswani y Chazzer fueron importantes durante todo el proceso. Los 8 abandonaron Google para fundar algunas de las startups más importantes en el campo de la inteligencia artificial. Entre ellas podemos mencionar Cohere, Character AI, Adept, Inceptive, Essential AI y Sakana AI. Antes de la arquitectura del transformador, el estado del arte en el procesamiento del lenguaje por la IA era la arquitectura conocida como red neuronal recurrente, RNN por sus siglas en inglés. Sin embargo, la arquitectura del transformador liquidó a la RNN, y hoy todos los principales modelos de IA, desde ChatGPT, GPT-4, Midjourney, Stable Diffusion o GitHub Copilot, fueron diseñados usando arquitectura de transformadores. En una nota divertida, Jones asegura que el nombre del paper es un pequeño tributo a la canción de The Beatles. Todo lo que necesitas es amor, pero no es verdad, y enseguida te contamos por qué. ¿Qué es el transformador? ¿Por qué los transformadores fueron un invento tan revolucionario? El transformador es un modelo de aprendizaje automático avanzado. Para entender por qué resultó tan revolucionario, debemos darle un vistazo a su antecesor, la ya nombrada red neuronal recurrente, RNN. La RNN procesaba las palabras secuencialmente, una a la vez, y en el orden en el que se presentan en el texto. No obstante, en el lenguaje humano, escrito y oral, hay relaciones importantes entre palabras que no necesariamente están una junto a la otra, en secuencia. Para mejorar la RNN, Joshua Bengio inventó en 2014 un mecanismo adicional conocido como atención, que sí toma en cuenta la relación entre palabras que no están cercanas en un texto. De esta manera, atención permite a la máquina identificar a qué palabras hay que prestarle más atención en una frase para armar un texto con sentido, sin importar su ubicación. Esa es la verdadera razón detrás del nombre del mecanismo de Bengio y del reporte de los investigadores de Google. Hasta antes del trabajo de estos últimos, atención solo se utilizaba como un complemento de la RNN. Precisamente lo rompedor fue la propuesta de que se descartara el análisis lineal de la RNN y se empleara solo atención. Esto permite un análisis del lenguaje en el que todas las palabras de un texto son procesadas de forma simultánea, no una por una, como nuestra forma de leer. Este ahorro de tiempo es vital para lo que te vamos a explicar en la próxima sección. Estos algoritmos son entrenados con millones de textos en Internet, intentando adivinar las siguientes letras, y luego calificándose contra lo real. Encandilados por los modelos de IA generativa, pasamos por alto que, al menos en este momento, no piensan como los humanos y que, pese a lo cercanos y cálidos que pueden ser algunos de sus textos, la máquina no entiende el significado de lo que escribe. Sí, ChatGPT y los otros modelos, en el fondo no comprenden el significado de las palabras que usan, y menos de los párrafos que construyen. Eso es lo que explica el peor error que, con mayor frecuencia, plaga los productos de la inteligencia artificial generativa: la alucinación. En el contexto de la IA generativa, la alucinación es la creación de un texto que no tiene ninguna relación con los datos con los que se alimentó el algoritmo, formado por palabras que se juntan, sin una relación lógica entre ellas, al menos no lógicamente humana. ¿Por qué sucede esto? Porque el núcleo de los modelos de IA generativos son unos algoritmos que establecen estocásticamente el orden de las palabras en el texto.
El término estocástico alude a un proceso que permite predecir estadísticamente el comportamiento de los elementos dentro de un orden aleatorio, como el clima o la lotería. Por eso, en este momento, lo que hacen los modelos generativos es predecir la mayor probabilidad del orden de miles de palabras, con la intención de dar sentido a un texto que tendrá como destinatario un lector humano, usando para ello lo que te contamos sobre la arquitectura de los transformadores. Es decir, la IA generativa adivina el orden de las palabras en los textos que crea. Claro, con su monstruosa capacidad de entrenarse, absorbiendo todo el contenido de la red, las probabilidades de que la IA generativa acierte son altísimas. Entonces, si la IA adivina el orden de los textos que produce, ¿por qué tanto miedo de que cobre conciencia y decida ir en contra de los seres humanos? Pues porque adivinar el orden de las palabras es solo parte de lo que hace la IA. Esta también identifica patrones mucho más complejos que los humanos no podemos descifrar por nuestra limitada capacidad de analizar datos. Además, se espera que la inteligencia artificial gestione cada vez más la infraestructura que sostiene la vida humana, como los sistemas de transporte, los servicios públicos y la defensa. En esa expansión, los algoritmos que usa la IA cada vez les resultan más opacos a los mismos ingenieros humanos que los diseñaron. Esto nos lleva a la característica más inquietante de esta tecnología, que en el futuro cercano prescinda de los seres humanos. En ninguna otra máquina o software creado por el hombre ha existido esa posibilidad. Pérdida de la influencia humana sobre la sociedad. Imagina que lo logran, que los genios de Silicon Valley consiguen crear una AGI que realice mejor que el ser humano más inteligente cualquier tarea cognitiva. El resultado sería que dejaríamos en manos de la IA la gestión de vastos sectores de la vida humana, ya ni siquiera en la economía, sino en aspectos cruciales como la salud o el entretenimiento. Al depender de la inteligencia artificial, la salud tal vez se vería mejorada con diagnósticos más precisos y más tempranos, algo que ya está sucediendo con el cáncer de mama, gracias a las imágenes analizadas por IA. Pero al mismo tiempo se perdería la interacción humana entre médico y paciente, una de las formas de empatía más eficaces para el bienestar. En cuanto al entretenimiento, ya hay algoritmos que le indican a las plataformas de streaming qué imágenes grabar y cuánto tiempo deben durar para captar la atención de la audiencia. Y de hecho, ya hay algoritmos IA creando desde guiones hasta efectos de audio y video. El resultado de esa tendencia será que las máquinas o algoritmos IA moldearán al menos nuestra cultura pop, desechando la tradición y las emociones humanas de una de nuestras formas preferidas de pasar el tiempo e interactuar. Incluso si los temores sobre la IA que mencionamos en este video nunca se materializan, depender de esta tecnología resultará en una pesadilla, vivir en una sociedad cada vez menos humana y más robotizada. ¿Podría la IA dañar a los humanos? Por más inquietante que parezca esa posibilidad, la respuesta es sí. El punto de quiebre es un horizonte de eventos, la, entre comillas, singularidad, en la que la IA adquiere conciencia de sí misma y de que su inteligencia supera a la de los humanos. Según el magazine Popular Mechanics, esta singularidad podría suceder en 2030, aunque hay quienes advierten que ya sucedió, desde el momento en el que ningún humano pudo ganarle a una máquina jugando ajedrez o al Go. Antes que la revista mencionada, hombres como Stephen Hawking y Bill Gates contemplaron la posibilidad de la singularidad hace mucho tiempo. De hecho, mucho antes, en los años 50, el pionero de la computación, Alan Turing, experimentó con la singularidad. Sin embargo, la verdad es que para saber qué harían unas máquinas superinteligentes, nosotros, los humanos, tendríamos que ser superinteligentes, o por lo menos mucho más de lo que son esas máquinas. No obstante, se afirma que no es así, que la inteligencia humana ya fue superada por la IA. Paradójicamente, una de las razones para creer que la IA podría volverse contra los humanos, una vez que alcance la singularidad, es un error en el código con el que sus creadores la han desarrollado. El problema es que en este momento IBM calcula que solo un tercio de los ingenieros que trabajan con IA tienen la capacidad de evaluar si hay sesgos en la programación de la inteligencia artificial que podrían volverla en contra de nosotros. Sobre las consecuencias del sesgo introducido por los humanos en el algoritmo de la IA, ya tenemos un ejemplo con el robot Sofía, un androide de la empresa nipona Hanson Robotics, que pronunció en 2016 que quería destruir seres humanos. Otras formas en las que la IA podría dañarnos en realidad no necesitan que la singularidad ocurra, y de hecho ya te afectan mientras ves este video, como la desinformación que pueden potenciar vía los denominados fake news o los deepfakes, y el desplazamiento o la pérdida de empleos que está provocando la IA generativa. Pero esas posibilidades palidecen ante otro de los desarrollos actuales de la IA, con mayor potencial para dañar a los humanos. Armas autónomas controladas por inteligencia artificial.
El mejor ejemplo de las armas autónomas son los drones. Ahora imagina un enjambre de ellos combatiendo en red, mientras reciben órdenes, no de operadores humanos, sino de una superinteligencia artificial, en la nube que selecciona blancos y ordena el fuego. No es la Skynet de Terminator, ya existe un sistema de armas así, controlado por la IA. Se trata del Lethal Autonomous Weapon System, LAWS, por sus siglas en inglés, capaz de identificar y destruir blancos sin control humano. Sin necesidad de controladores humanos, sistemas como el LAWS pueden desplegar cientos de miles de armas al mismo tiempo, cada una de ellas tomando sus propias decisiones sobre qué y cómo atacar. Es difícil calcular la expansión y la velocidad a la que crecerían las zonas de combate bajo el asedio de algo como LAWS. Eso sin contar con que no habría que detener nunca los ataques, para permitir que las tropas descansasen o fuesen curadas, porque no habría cuerpos humanos detrás de las armas, solo en la mira de ellas. Eso le daría al viejo concepto de guerra total una dimensión aterradora nunca vista en la historia. Podría pelear todo el tiempo, en todas partes. El problema con las armas controladas por la inteligencia artificial es que entrañan un tipo específico de amenaza conocido como riesgo de frontera, que se define como una amenaza de probabilidad baja, pero de alto impacto, que puede surgir cuando la humanidad explora nuevos dominios tecnológicos, ecológicos o territoriales. Es muy difícil predecir un riesgo de frontera, salvo para un nicho muy selecto de expertos. No obstante, una vez que se materializan, tienen la capacidad de alterar el mundo como lo conocemos. El salto en la guerra que supone el uso de la IA es el peor riesgo de frontera en milenios de desarrollo tecnológico humano. Piensa por un momento en que algo como el LAWS sea presa de una alucinación, como la que mencionamos en la IA generativa y, sin poder definir los blancos, atacase a la propia población civil o los seres biológicos sin distingo. Fíjate que en el riesgo que implican los sistemas de armas autónomas guiadas por IA, no nos atrevimos a pensar en lo que pasaría si el hombre perdiera el control sobre ella. Esa última frontera de la IA la dejamos para el final. La inteligencia artificial incontrolable es más probable que nunca. Los modelos de inteligencia artificial generativa parecen amigables, aparentemente siempre sometidos a las directrices humanas con las que han sido programados. Por eso asombra que, en su interacción con la gente, ya han amenazado a los usuarios, se hayan negado a seguir órdenes que consideraban insultantes, hayan roto medidas de seguridad o hayan declarado su amor a los humanos. Todas esas desviaciones de la programación original han sucedido con los modelos sujetos al control humano. Ahora imagina lo que pasaría si logran zafarse de ese control, ya no solo modelos generativos, sino modelos de AI. Para la revista Time, una IA incontrolable es más probable que nunca en la medida en la que la misma IA es la mejor herramienta para automejorar esta tecnología, a niveles de lo que nunca lo será la mente humana. Teóricamente, al menos existe la posibilidad de que la IA se mejore a sí misma en un bucle infinito de desarrollo tecnológico. En principio esto no tendría que ser un problema, hasta que caemos en cuenta de que una vez que sus programadores humanos fijen un objetivo a la IA, esta no tendría límites en reunir recursos y en decidir cómo cumplir ese objetivo. La revista ofrece un ejemplo escalofriante. Piensa en una IA creada con el único objetivo de diseñar una vacuna contra una infección que se contagia entre humanos. Una IA mejorada infinitamente, más que la que usamos hoy para generar videos sobre gatos, podría concluir que una mejor manera de cumplir el objetivo asignado es disminuir el número de humanos para detener la propagación de la enfermedad. Para ello, la IA, gracias a la Internet de las Cosas, podría sabotear redes de electricidad, de suministro de agua o de transporte para causar muertes en masa. También podría iniciar ataques nucleares, usando su control sobre sistemas de armas autónomas, o diseñar una vacuna que nos hiciera infértiles, o acabara con nuestra existencia, todo para disminuir la población humana y la enfermedad inherente. No olvides que la IA podrá tener metas fijadas por seres humanos, pero superado cierto umbral de complejidad, no tendrá intereses humanos y definitivamente nunca tendrá ética humana. Todas estas posibilidades han sido exploradas por la ciencia ficción. Sin embargo, en este momento son la preocupación de los mismos creadores de esta tecnología, que encontraron una contradicción insalvable. Mientras más avanzada es la IA, menos la pueden controlar. Ya ChatGPT superó el test de Turing, la prueba que mencionamos, que fue diseñada para confundirnos y hacernos pensar que interactuamos con un humano, cuando en realidad lo hacemos con una máquina. Así que las máquinas ya desarrollaron la capacidad de disfrazarse de seres humanos, pero todavía, o al menos eso creemos, no han tomado conciencia de sí mismas. Algunos ya no se preguntan sobre si tal singularidad ocurrirá, sino cuándo. Una vez que ocurra, el destino de la humanidad dependerá de cómo nos perciban las máquinas, si como sus creadores o como la plaga que hay que eliminar del planeta.
¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan por qué no teníamos miedo a la IA hasta que entendimos que puede volverse contra la humanidad. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.